Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, yo les pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, pues yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, pues Él mismo lo eligió. Y vuelvo a preguntarles, ¿acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? De ninguna manera, puesto que su caída ha tenido como consecuencia que la salvación llegue a los paganos y esto provoque la emulación de los judíos. Ahora bien, si su caída ha sido riqueza para el mundo y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos, cuánto más lo será la plena aceptación de la fe por parte de todos los judíos. No quiero que ignoren, hermanos, el designio de Dios que se oculta en todo esto, para que no anden presumiendo. La ceguera de una parte del pueblo de Israel durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe, y entonces todo el pueblo de Israel se salvará conforme a lo que dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador para alejar de Israel toda maldad, y estableceré mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. De manera que por lo que toca al Evangelio, los judíos son enemigos para el bien de ustedes, pero por lo que toca a la elección de Dios, son muy amados de Él en atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Palabra de Dios. Está bien interesante esta lectura hoy de San Pablo a los romanos. Vamos a mirar unas cosas y verá que nos vamos a dar cuenta de ello. Lo primero es que muchas veces algo que es malo, ¿sí? Algo que no está bien, que de entrada es pésimo, pero al mismo tiempo eso que es malo, eso que no está bien, se convierte en una bendición para la misma persona o para los demás. San Pablo explica cómo el rechazo de los judíos de la salvación, entonces gracias a ese rechazo les llegó la salvación a los paganos. Entonces hay cosas hay una frase que yo digo, que hay cosas que parecen buenas que terminan siendo malas. Entonces también tenemos que decir que hay cosas que son malas que terminan siendo buenas para otras personas, que es lo que está San Pablo explicándole a su comunidad. Gracias al rechazo de unos, ustedes recibieron la salvación. Gracias al rechazo de unos, ustedes recibieron el Evangelio, ¿sí? Gracias a la pobreza de unos, todos ustedes se enriquecieron. Entonces, yo pienso que en nuestra vida así es, o sea, es literal. Voy a ponerles un ejemplo real para que me entiendan esto. Ustedes tienen una hija y vamos a ponerlo fuerte, es su única hija, o sea, su única hija mujer, ¿cierto? Su única hija mujer, la quieren, la cuidan, la adoran. De una mañana en la otra se consiguió un novio que obviamente a ustedes no les gusta, quizás porque no trabaja, quizás porque está en la droga, bueno, por X o Y motivo. Y le prohíben a su hija y tienen enfrentamientos con su hija, pero ya saben lo que su hija está haciendo. Se está viendo al escondido, está peleando con ustedes, bueno, X, Y, Z en esa historia. Al final, su hija queda en embarazo de ese hombre. Quizás eso fue un error, ese embarazo, meterse con él fue lo peor, todo. Pero ese embarazo trae una bendición para la familia. Porque ese niño se va a convertir en el primer nieto de ustedes, porque ese niño se va a convertir en una bendición para ustedes, y de esos casos hay por montones. Aquello que fue una desgracia, aquello que fue una relación tormentosa, aquello que empezó como lo peor, terminó siendo una bendición. ¿Para quién? Para aquellos que lo estaban viendo mal. Eso es lo que está San Pablo explicando en esta lectura. Tengamos paciencia y aprendamos a descubrir los designios de Dios, que en medio de una catástrofe también llueven las bendiciones, que en medio de una situación dura
también llueven muchísimas gracias, las gracias de Dios. Entonces, es lo primero. Lo segundo que quiero explicarles es esto que dice San Pablo, que los judíos no se van a convertir hasta que todos los paganos no crean en Dios, no crean en la salvación. Esto es bien bonito porque a veces a uno le dicen, y los judíos entonces ya no creen en Jesús, y los judíos entonces no aceptaron la salvación, y no la van a aceptar y no van a creer hasta que todos no creamos en Jesús. Eso es lo que está diciendo San Pablo. ¿Esto qué significa? El esfuerzo tan grande por llevar la predicación a todos, el esfuerzo por ser misioneros para todos. Entonces, quedémonos con la enseñanza. La segunda era más como una explicación, pero la primera era la enseñanza de hoy. Cuando esté pasando algo malo en tu vida, busca la gracia en medio de esa desgracia. Cuando esté pasando algo, una situación difícil en tu vida, ten fe, ten calma, ten paciencia, ánimo, que de todas maneras, poco a poco, vamos a superar todo este impasse. Vamos a superar todo este impasse y vamos a encontrar la gloria. ¿Listo? En medio de la desgracia se encuentran las gracias. Y ante cualquier situación difícil, aprende a encontrar la gloria de Dios. Esa es una frase que hay ahí. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Así que cualquier situación dura por la que estés atravesando o pasando, no te preocupes, que en esa desgracia Dios va a sembrar gracias, Dios va a sembrar bendiciones. Ten calma, ten paciencia y cree y abraza la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Bien, aquí tenemos este evangelio, es el evangelio de Lucas, es un evangelio bien bonito que nos habla o nos invita a el gran valor de la humildad, ¿sí? Yo creo que una de las grandes virtudes que nos hacen santos, una de las grandes virtudes que nos hace falta, que se escasea por estos días, es la humildad. Jesús está colocando esta parábola diciendo, cuando te inviten a una fiesta, no elijas los mejores lugares. A veces uno quisiera como que lo atendieran de la mejor manera, que uno fuera como el rey de la fiesta. Eso está de más, eso sobra, ¿sí? A veces uno quiere creerse mejor que los demás, quiere pasar por encima de los demás. No hay necesidad de hacerlo. La gran invitación de Jesús es, actuemos con humildad, actuemos con prudencia. Yo creo que es muy importante este tema de la prudencia, de la humildad, porque a veces somos soberbios, a veces creemos que nos las sabemos todas. Muchas personas en su lugar de trabajo creen que se las saben todas. Es que yo sé manejar esta máquina mejor que todos ustedes, porque yo llevo tantos años aquí. Esa gente que lleva tantos años en un lugar se vuelven tan arrogantes a veces, porque llega a pasar una situación y dicen, pero es que yo llevo tantos años aquí, ¿cómo me va a venir usted a enseñarme a mí? O sea, hey, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que alguien pueda venir a explicarle algo o a cambiar algo? Pero tenemos una arrogancia, una soberbia, una falsa humildad. Nos cuesta aceptar los cambios, nos cuesta reconocer que otro puede saber algo más que yo. No pasa nada, si eso es lo más bonito que hay, que nos enseñen, que uno pueda aprender, que uno pueda conocer o escuchar una experiencia nueva. Así que pidámosle al Señor en esta mañana que nosotros tengamos esa fe necesaria para entender que no somos los dioses ni los sabelotodos,
sino que cultivemos la paciencia y la humildad para estar abiertos con los demás, abiertos a la escucha, abiertos al aprendizaje, y que cada uno de nosotros tiene una experiencia nueva para compartir. Y eso es bonito, porque eso nos hace grande a todos. Así que ánimo, si pasas por una situación difícil, ten humildad para reconocer la situación, no seas arrogante, no seas soberbio, y lo más importante, aprende a encontrar una gracia en medio de las desgracias. Aprende a encontrar la bendición de Dios en aquello que tú llamas lo peor, maldición, desgracias, pero en todo eso llueve bendiciones de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José,